Hola, buen día a todos. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Buen día. ¿Me escuchan todos bien? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, ustedes tienen ya la clase subida a la página de semiología de hipertensión arterial. Sí, está el power, doctor. Perfecto. Bueno, en el día de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar de este modo. Primero vamos a ver qué conocimiento tiene en general, vamos a tratar de construir el conocimiento entre todos y después vamos a ir aclarando algunas diapositivas que son más importantes. Entonces, me gustaría que quien vaya hablando, también podemos hacer preguntas por el chat, si no se animan a hablar para que yo las lea para todos y a lo mejor hay dudas que nos sirven y podemos evacuar entre todos y vamos a ir hablando a medida que avancemos en la clase y me gustaría que el que hable active la cámara si quiere y así vamos entre todos haciendo algunas definiciones. Entonces, hoy vamos a ver la importancia de la hipertensión arterial, algunos conceptos, algunas definiciones que ya vamos a repetir en Medicina Interna 2 nuevamente el semestre que viene y ahora dentro de esa nos vamos a dedicar al diagnóstico, que el diagnóstico es con la correcta toma de la tensión arterial. Entonces es algo muy importante el concepto de cómo es la técnica apropiada y qué tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿por qué consideran que esta patología es importante? Porque muchas personas la tienen y no sienten síntomas y puede estar haciendo daño igual. Bueno, es una enfermedad sintomática. ¿Podemos dar algún número de incidencia o prevalencia en este mundo occidental, en el mundo oriental, en Estados Unidos, en Argentina, en negros, en asiáticos? ¿Alguien puede opinar? ¿1.000 millones? ¿Cómo? Siempre cuando van a la bibliografía van a ver que hay siempre trabajos de incidencia y prevalencia de las enfermedades, bueno, en diferentes países, pero también hay que tener en cuenta si es en países del norte, en afroamericanos, en Estados Unidos, en Japón. Acá ponen 1.000 millones en el mundo. O sea que es más importante la hipertensión arterial que en nuestro querido COVID actual. ¿Alguien más puede darnos algún dato de incidencia, prevalencia? ¿Quiénes son los más afectados? Según Edad, el libro Argente, Argentina es uno de los países con mayor prevalencia en Latinoamérica. Bueno, ¿qué más podemos aportar? Bueno, y que los más afectados son mayores de 60, 65 años. Acá ponen... Profe, están escribiendo en el chat también. Sí, lo voy leyendo. Entonces, es muy frecuente, ¿sí? Eso estamos de acuerdo todos. Una enfermedad muy frecuente. Y podemos decir que a medida que avanza la edad, la prevalencia o la incidencia aumenta. Acá ponen aumenta en forma exponencial. ¿Es así? ¿Han visto en la bibliografía que es en forma exponencial? Sí estoy de acuerdo que a mayor edad, mayor es
el riesgo de tener hipertensión arterial. Es directamente proporcional. Directamente proporcional, pero eso no es exponencial. ¿Quién más está de acuerdo con uno o con el otro? Porfa, que la idea es que hablemos todos, ¿no? Porque hasta ahora hay 83 presentes. Para mí aumenta la prevalencia con la edad, pero no es directamente proporcional ni exponencial. Agustín, que estás doblemente conectado. ¿Qué te parece, Agustín Tiago? Agustín dice que después de los 60 aumenta, o algo así he leído. ¿Cómo? Después de los 65 años aumenta el 50 al 60%. Después de los 65 años, sí, me gusta eso. Muy bien, ¿qué otra cosa podemos decir en cuanto a la importancia que debemos conocer esta patología? Entonces, que es muy frecuente, más frecuente en países occidentales, en este continente occidental, que es más frecuente en hombres o en mujeres, o iguales, o depende de la edad, o después de los 50 se equilibra. ¿Cómo podemos poner eso? Que es directamente proporcional, aumenta a medida que aumentan los años, mayor después de los 65 y después de los 75 también, mucha población hipertensa. Nosotros cada vez más trabajamos con pacientes longevos, porque la medicina se ha preocupado por aumentar la expectativa de vida, entonces también tenemos mayor población de pacientes hipertensos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿Es igual para los sexos? Podemos decir que las mujeres hasta la menopausia estamos más protegidas que los hombres, pero una vez que comenzamos esta etapa ya tenemos los mismos riesgos. Claro, bueno, eso es re importante. Entonces nosotros cuando hagamos nuestra anamnesis, como los que, bueno, no sé si todos ya han tenido la oportunidad de hacer alguna historia clínica, ¿no? Es re importante tener la fecha de la última menstruación, la fecha. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos la pérdida de la protección en general, un concepto así básico, la pérdida de la protección cardiovascular con la llegada de la menopausia. Entonces sí, aumenta el riesgo cardiovascular en general y también la hipertensión. O sea que hasta antes de los 50 años tendrían mayor riesgo o prevalencia de tener enfermedad de hipertensión los varones que las mujeres. Yo diría que sí. Después de los 50 más o menos empieza. María Milagros, no te escuché. Claro, los hombres tendrían más prevalencia antes de los 50 años que las mujeres, y posterior a los 50 años tendría mayor prevalencia la mujer que el hombre. A la edad de 75 años se igualarían entre los dos, y habría un 90% de personas con hipertensión. Perfecto. Después de los 75, dijiste. Claro. ¿Qué más? ¿Alguien puede agregar algo más? Después nosotros en nuestra historia clínica, pues te podemos poner un apartado que son factores de riesgo cardiovascular. Y dentro de esos factores de riesgo cardiovascular, ¿cuáles consideran que son factores de riesgo que ponen al paciente en mayor riesgo de tener enfermedad coronaria aterosclerótica? Si recordamos fisiopatología, por ejemplo, ¿qué tendríamos que buscar? El tabaquismo siempre se pregunta.
Obesidad, ponen por el como chat, están las tabaquismo. ¿Qué más, Ana Victoria? Diabetes, Diabetes, dislipidemia. dislipidemias. Perfecto. ¿Y tenemos que poner hipertensión también, o no? Y todos los anteriores serían factores de riesgo cardiovasculares y también para poder tener hipertensión arterial. Y también los hábitos dietéticos que tenga el paciente influyen. El consumo de sodio. El sedentarismo. El consumo excesivo de sodio, que eso en nuestra historia clínica dentro del apartado de hábitos fisiológicos, cuando le preguntamos sobre la dieta del paciente, hay pacientes que dicen, sí, yo aparte de la comida pongo el salero en la mesa, entonces una dieta rica en sodio, por ejemplo, o dieta rica en hidratos de carbono y sodio. Eso lo tenemos que contactar dentro de los hábitos fisiológicos nuestros. Antecedentes familiares, pero estamos hablando que nosotros con nuestra anamnesis ya, cuando hacemos atención primaria de la salud, lo que buscamos es poner al paciente dentro de un riesgo cardiovascular global. Y si es un paciente en semáforo verde, en semáforo amarillo, en semáforo rojo. Entonces, todo esto es lo que estamos hablando, vamos a buscar si el paciente es hipertenso, si es diabético, si tiene dislipidemia, si es tabaquista, si es sedentario, si es obeso, todo lo que hemos estado hablando. La edad, el sexo. Entonces, todos esos factores son factores de riesgo cardiovascular. Entonces, es muy importante una correcta toma de la tensión arterial, porque eso ha demostrado, digamos, en el mundo, que son factores de riesgo independiente para la parte de enfermedad cardiovascular. Todos los que estamos nombrando. La dieta rica en sodio y tener antecedentes heredofamiliares de enfermedad coronaria. O sea, al paciente le preguntamos si tiene un papá o una mamá operado, por ejemplo, de bypass antes de los 60 años. Eso es un antecedente heredofamiliar importante a contactarnos en nuestro familiograma. Hay gente que rápidamente recuerda, los pacientes recuerdan, de que su papá falleció joven de un infarto antes de los 60 o que lo operaron de bypass, porque es algo trascendente en la vida del familiar. Bueno, ¿qué más? Entonces es una enfermedad prevalente, muy frecuente, como el estilo de vida occidental cada vez más sedentario, rico en sodio. ¿Qué más? Es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué más podemos decir de la hipertensión? ¿La tensión arterial normal varía en el día? Vamos los que no han hablado. Sí, me ponen. ¿De qué manera? A ver. Luz María Alonso. Melissa, Anabel. Acá pone por el chat, sí, se va adaptando según la actividad. Vamos los que los nombro, no están presentes, ¿no? Serena, Melissa, Anabel pone, varía según la actividad. Pero, ¿cómo según la actividad? ¿Que estemos en reposo o en actividad? ¿Eso quieren ponerme? ¿Pueden activar el micrófono? ¿Qué pusieron? Perdón que no alcancé a leer. Pueden activar el micrófono si quieren. Yo creo que depende del momento, o sea, no es la misma la tensión arterial cuando una persona se ha levantado que después de hacer un ejercicio o después de comer, o si tiene una situación emocional, va a ir variando de acuerdo a la condición en la que se encuentra el paciente. Igual cuando le decimos al paciente que le vamos a tomar la presión arterial, en el consultorio hay pacientes que se ponen nerviosos y se le sube.
Entonces, bueno, hay que considerar ese es uno también de los conceptos que vamos a ver en las diapositivas. ¿Cómo se llamaría esa hipertensión? de guardapolvo blanco, me parece que es De guardapolvo cuando... blanco. Muy bien. Acá Julieta nos pone que en el día suele ser más alta que en la noche, la presión. Que, como acaba de decir Gabriela, depende también si hemos de posingesta, si el paciente tiene una situación emocional, si está en ejercicio o en reposo. Todo eso, lo que estamos hablando, lo vamos a tener muy en cuenta antes, al momento de tomar la presión arterial, que es con lo que vamos a hacer el diagnóstico de un paciente si es hipertenso o no. Entonces, tenemos que dedicar muchísimo a esto. Y entonces, ¿cómo es esto de que varía, la presión es más alta en el día que en la noche? ¿Alguien sabe cuánto tiene que descender? Si nosotros pudiéramos hacer un mapa de presión durante todo un día, ¿cuánto tiene que descender y le sacamos un promedio de presión del día y un promedio de presión de la noche? ¿Cuánto debería ser más baja la presión en la noche? Aproximadamente 10 milímetros de mercurio. 10 milímetros de mercurio, no hablemos en valor absoluto, sino, supónganse, tengo una tensión arterial, un promedio de presión arterial de tanto en el día y cuánto porcentaje debería ser más baja en la noche. Eso porque nos aseguramos que el paciente mantiene el ritmo circadiano. Recuerden que todos nosotros estamos hechos para trabajar y vivir con el sol y dormir con la noche, con la luna. Cuando uno altera eso, ya sea por estudiar, por trabajar, por serenos, trabajadores del casino, trabajadores de aeropuertos, que a veces con solo el simple hecho de volverlo al ritmo circadiano normal y que no trabajen de noche, el paciente deja de ser hipertenso. Entonces es muy importante esto. ¿Cuánto piensan más o menos que debería bajar la presión en la noche? A ver, alguno, Sofía Plana. ¿Ahí me escucha? Sí, Carlos, Federico. Sí. Y entre 10 y 20% puede ser. Bueno, sí, estoy de acuerdo. 10 a 20%. Y si esa presión no bajara, ¿tenemos algún concepto? ¿Lo has podido leer a eso? ¿Por ahí lo han leído? ¿Si han repasado hipertensión? Porque si el paciente, o tenemos dos conceptos ahí. Normalmente entonces tiene que bajar la presión para mantener el ritmo circadiano. No, un 10% del promedio del día tiene que ser menos en la noche. Ahora bien, si no baja esa presión, hay un concepto que sería un paciente de qué tipo. ¿Alguien sabe? ¿Cómo le podemos poner? Y hay otro concepto que es incluso, no es que no baje, sino no baja más del 10%, sino que sube más la presión en la noche que en el día. Esos pacientes tienen otro concepto también y son mucho más riesgosos desde el punto de vista cardiovascular. ¿Alguien lo ha leído? Lo vamos igual a repasar esto en Medicina Interna 2 también. Lautaro, Leonardo. Los que no hablan pueden hablar o chat. ¿Están a los que nombro o están Francisco, Matías López? Doctor, ¿puede ser que usted se refiera a que solamente puede estar aumentada la presión arterial sistólica, digamos, y sea una hipertensión sistólica, o que esté aumentada la sistólica y la diastólica, que sería una verdadera hipertensión, o que la máxima supere, o sea, aumenta la máxima, pero la diastólica baja? ¿A eso se refiere? No, perdón, Gabriela, me refiero a lo que está poniendo acá Carla Renata por el chat, que el concepto de que después vamos a ver y que ustedes lo van a leer en los libros, si un paciente es DIPER o no DIPER.
Diper es cuando el paciente, su presión mantiene el ritmo circadiano y baja más del 10% en la noche. Y si no es, entonces por ahí ustedes hasta familiares van a ver que se le han hecho un mapeo, un mapa de presión o una presurometría de 24 horas, que es el nombre correcto, y que van a ver en el resultado que le va a poner el cardiólogo que se la hizo, paciente no Diper, non-Diper o paciente Diper. Entonces hace referencia a esto, a que si le ha bajado el porcentaje de la presión más del 10 en la noche que en el día. Lo que estaba diciendo vos, Gabriela, es otro concepto que ya ahora lo vamos a ver al final de la clase. Entonces, miren lo importante que es tener en cuenta si el paciente, si le hemos tomado la presión durmiendo o despierto. Ya ahí hay una diferencia, si es en reposo o después de ejercicio. Postprandial o antes de comer o antes de levantarse de la cama, si ante una situación emocional. La importancia que tiene el guardapolvo blanco en la consulta. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de la hipertensión? Hay que tener entonces, antes de tomarle la presión al paciente, que ustedes lo van a hacer ahora acá en ambulatorio o en los pisos, ¿qué tendríamos que tener en cuenta entonces? ¿Qué recaudo, si alguno ha leído las diapositivas, al menos que ya subió la doctora Cubillo? ¿Cómo llegó hasta el hospital, hasta el centro de salud donde estábamos? Si ha comido. Bueno, no sé si ha pasado alguna situación de angustia en los últimos minutos, para que no nos influyan en la media habitual que tendría. Bueno, una de las cosas entonces que tendríamos que tener en cuenta es si el paciente, o la típica, que van a la farmacia y vienen caminando apurados, qué sé yo, y vienen y le toman la presión. Entonces, hay que tener un reposo previo al tomar la presión. ¿Cuánto consideran o cuánto han leído que hay que esperar para tomar la presión al paciente? 5 minutos. Camila dice 5, a ver, otro, un poco más. 10 o 15. Yo diría 20 minutos. Media Yo hora. diría más. Yo diría por lo menos 30 minutos. O sea, más o menos al final de la consulta. Claro, ¿me entienden? Que es muy importante eso. Hay médicos, Camila, que hacen eso. Hacer toda la anamnesis, todo el motivo de consulta, la enfermedad actual, y uno a medida que va, y el paciente, pero bueno, también puede pasar, como suele pasar en muchos consultorios de los médicos, que el paciente lleva ya más de media hora sentado esperando. Entonces, pero bueno, por lo menos tiene que haber tenido 30 minutos de reposo. Con la vejiga vacía, sí, también, eso lo pone Lina. Con la vejiga vacía también. Bueno, doctor, también sin fumar por un periodo más o menos de media hora. ¿Cuánto? ¿Media hora? Media ¿Una hora. hora? 2 horas? Media hora. 1 hora. 1 hora. ¿Quién está más de acuerdo? No son 2 horas, doctor, porque, por ejemplo, el otro día me medí la presión porque me tuve que hacer un electro y eran 2 horas lo que requerían. 2 horas sin fumar antes. Sí. Bueno, mientras más mejor, pero por lo menos 1 hora previa no debería haber fumado el paciente. ¿Y el consumo de café es importante? Sí, también. De todas las café, té, santinas. Perdón que estaba leyendo acá el chat. A ver qué... no fumar ni comer 30 minutos antes. No, es más, como dijimos, por lo menos 1 hora de no fumar. Pero bueno, como ven, hay situaciones. Todo esto es lo ideal. Y después a la realidad vemos que el paciente, no sé, es diagnosticado de hipertensión, que llegó a la guardia del hospital Lago Moquioro, del hospital central, alguien le tomó la presión de parado porque venía
de asustado y ya es hipertenso. O va a la farmacia el abuelo, le duele la cabeza, te toman la presión y le ponen la palabra hipertenso. Bueno, ¿qué más tendríamos que tener en cuenta? No tomar alcohol, sí, perfecto. No consumo de alcohol. No fumar, al menos, entonces vamos a quedar como concepto, no fumar ni tomar café y estar en reposos al menos media hora. Ni comer. ¿Qué más? El lugar debe ser adecuado. Imagínense que si yo me toman la presión en un lugar que hace mucho frío, probablemente voy a estar hipertenso. El ambiente tiene que estar tranquilo y silencioso. Tiene que estar sentado. Como yo voy leyendo lo que pone en el chat. Pero esto sería como una consulta pactada, algo así. No, por ejemplo, si cae por a una guardia o porque tal vez hay algo que nos está mostrando el paciente, otros signos y síntomas que no hay que obviar todo esto porque no hay por qué dejar pasar el tiempo. ¿Puede ser? Por ejemplo, Carlos, ¿qué sería en la situación? Porque No esta sé, es la manera correcta de tomar la presión. En los servicios de guardia van a haber situaciones que son totalmente contraindicadas, que no en ningún libro está y que están mal hechas. O sea, que se hagan a diario no quiere decir que estén correctamente. Claro, no, pero yo me refería, por ejemplo, un patrón irregular de la respiración o no sé si ha tenido un trauma. Hay cosas que tenemos que hacer que no podemos esperar una hora o media hora. ¿Puede ser? ¿Me entiende lo que le digo? Doctor, por ejemplo, en una crisis hipertensiva. Yo creo, Carlos, que como dice María Milagros, en una crisis hipertensiva, que ya lo vamos a ver también ese concepto, hay que diferenciar entre emergencia y urgencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva hay daño de órganos y supongamos que el paciente, su motivo de consulta a la guardia es un trastorno de conciencia por una encefalopatía hipertensiva. En ese caso, como dice Carlos, prima, pero ahí tenemos otro motivo de consulta. Ahora, si yo estoy de guardia en el Hospital Central y viene un paciente solamente porque tiene cefalea, no tiene ningún signo, no tiene ANGOR, no tiene trastorno de conciencia, no tiene disnea, y el paciente consulta solamente porque tiene cefalea y porque tiene la presión alta y quiere que alguien le baje la presión, todo esto que estamos hablando deberíamos hacerlo antes de ver qué hacemos con el paciente y no sentarlo en una camilla, tomarle la presión y decirle a la enfermera, colocarle tal cosa o algo para que se le baje la presión. Porque estamos, de hecho, puede que el paciente ya esté diagnosticado de hipertensión y que ha abandonado la medicación o ha consumido excesivamente sal y estamos en esa situación. Pero no es lo correcto. Ahora, obviamente, como dice Carlos, lo vuelvo a repetir, si hay una emergencia hipertensiva o hay otra situación de emergencia, esto pasa a segundo plano, pero hay muchas consultas a diario en los servicios de emergencia porque el paciente solamente tiene la presión alta y tiene miedo y quiere que alguien le baje la presión. Perfecto, entiendo. Por ejemplo, en el caso que menciona usted, sí. Lo he vivido, llegas a un hospital y te hacen pasar a una salita primero, te toman la temperatura y la presión arterial, o sea que eso está malísimo, está mal. Por supuesto. Bien. Gracias. Sí deberían a la llegada tomarte la temperatura o tomar los signos vitales, la frecuencia cardíaca y podemos ni siquiera pesarte y medir, porque la medida antropométrica es importante y después hacer todo el resto. Bien. Bien, gracias. La posición tiene que ser sentada, con los brazos, con las piernas cruzadas o con los pies relajados. Relajados, apoyados en el piso. Apoyados en el piso. ¿Alguien sabe por qué? ¿Cuál es el mecanismo fisiológico? Si yo cruzo las piernas, ¿por qué se aumenta la presión? Por el retorno venoso.
Pero yo voy a tomar la presión en el sistema arterial. ¿Puede ser por la compresión que yo estoy haciendo en esa posición? Perdón, Ana, no te escuché. O no sé si es mi micrófono, mi parlante. ¿Ahí me escucha? Sí. Que preguntaba si puede llegar a ser por la compresión que yo realizo en esa posición. ¿Por la compresión que muscular? Claro, o sea, la parte arterial que yo estoy comprimiendo y que yo voy a tomar más arriba. Por ahí va, no. Bueno, entonces, también tiene que estar, si podemos, en una silla, con la espalda apoyada, y el brazo, ¿cómo tiene que estar? Apoyado sobre la mesa. A 90 grados, flexionado a 90 grados. Más o menos a la altura del corazón, o sea, apoyado sobre la mesa. Apoyado sobre la mesa. ¿Con el puño abierto o el puño cerrado? Puño abierto. Con el puño abierto. Ustedes van a ver muchísimo, yo no sé por qué antes, muchísimo, o para colocar una vía periférica, el enfermero pide al paciente que cierre el puño porque es una manera de encontrar más rápido la vía, pero hay un montón de lugares donde la presión se le toman con el puño cerrado. Entonces, el brazo tiene que estar relajado. A la altura del cardíaca, sí, en lo posible. ¿Qué más? Hablan siempre los mismos, chicos. Hay 72 presentes. Algunos que se van, vienen. ¿El paciente no tiene que hablar ni moverse? Sí, evitar el diálogo, sí. Ya lo hemos puesto en el chat, sí. El paciente no tiene que tener ropa que le apriete el brazo. Claro, eso es algo muy importante porque el brazo tiene que estar descubierto, total. O sea, brazo y antebrazo. Entonces, pero ¿qué pasa a veces? Más ahora en esta época de invierno, de otoño-invierno, que el paciente viene reabrigado y no se quiere sacar toda la manga y empieza a subirse, a remangarse y hace toda una presión. Entonces, tiene que estar el brazo totalmente descubierto, sentado, relajado, apoyado en una mesa, con las piernas descruzadas. No haber fumado ni tomado café ni ingesta de alimento media hora antes al menos. ¿Qué más? Bueno, y entonces después tenemos que buscar un manguito adecuado para el brazo del paciente, porque no es lo mismo un paciente obeso que un desnutrido. Claro, porque pueden dar altos los niveles si aprieta demasiado el manguito. Y alguien, perfecto, ¿y alguien sabe, o Abril, no sé si qué diámetro debería tener el manguito adecuado? El manguito estamos hablando de la parte digamos, dentro del esfingomanómetro, del tensiómetro, la parte que envuelve el brazo, ¿cierto? 13 centímetros. 12 a 13 centímetros de ancho. De por ancho. 35. 12 por 23 decía el libro, yo leí, no sé. 12 por 23, bueno. 12 por 35. Como mil. Incluso acá en el hospital, nosotros los que cursan nosotros vamos a ver que tenemos manguitos para obesos y manguitos para pacientes con el brazo más adecuado. Profe, no se escuchó lo que dijo. ¿No me escuchan ahí? Ahí sí, cuando dijo se le cortó. Se dejó de escuchar. Ah, bueno, que el manguito tiene que ser adecuado, pero lo que hemos estado hablando está bien.
Ahí en el chat le ponen que depende del brazo del paciente. Acá en el chat dice Franco, depende del brazo del paciente, pero tiene que ajustar, pero dejar un espacio de aproximadamente un dedo entre el manguito y el brazo. ¿Eso están todos de acuerdo? Ahora, en semiología, aparte después les voy recordando que por lo menos mídanse el diámetro que tiene un dedo y dos dedos juntos de ustedes, porque siempre esos dedos los van a acompañar probablemente por mucho tiempo, si no tienen un traumatismo o una amputación. Porque los dedos de las manos entonces nos sirven para después cuando queremos, por ejemplo, tratar de plasmar en la historia clínica la longitud de una cicatriz. Si no tenemos un centímetro a mano, pero ya sabemos la medida de nuestro dedo o dos dedos, podemos aproximadamente colocarlo. Dos dedos sería mucho y quedaría como, ahí tendríamos un riesgo a la medida, a la hora de tomar la presión. ¿Qué pasaría si tuviéramos dos dedos por debajo? ¿Sobreestimaríamos o subestimaríamos la presión? La subestimaríamos. Subestimaremos. Bueno, estamos todos de acuerdo. Porque todo esto lo estamos hablando porque parece como medio obvio todo lo que estamos hablando, pero ustedes vean y lo van a ver cuando hagan la práctica final obligatoria o incluso hagan guardia, o los que trabajan en el sistema de salud, que todo el mundo siempre hace algún error en la toma de la presión tan importante. Entonces, hay que estar, si el manguito es muy grande o queda muy suelto, vamos a subestimar la presión, y si el manguito es muy chiquito o queda muy apretado y no dejamos al menos un dedo entre el manguito y el brazo del paciente, vamos a sobreestimar la presión. Entonces, miren lo importante que es tener en cuenta todo esto. Doctor, le hago una pregunta. Sí. El hecho de poner el estetoscopio por debajo del manguito o por fuera, que por fuera sería lo correcto, ¿cuánto influye? Porque a veces el problema es, o sea, cuando tenés un paciente que tiene el pulso muy bajo y te cuesta escucharlo, a veces si no lo pones debajo del manguito es casi imposible escucharlo. Muy buena tu pregunta, Carlos. Excelente. Es totalmente erróneo poner el manguito debajo, el estetoscopio debajo del manguito, porque siempre va a sobreestimar la presión. Nosotros para eso tenemos como han visto en las diapositivas, la técnica es Profe, se le corta. auscultatoria palpatoria o técnica de la presión palpatoria auscultatoria. Doctor, no se escuchó lo que dijo porque se le corta. Estoy perdiendo conectividad. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Sí, doctor. Bueno, estábamos con la pregunta de Carlos, que me parece perfecto. Entonces, siempre nosotros la técnica auscultatoria, palpatoria o técnica palpatoria auscultatoria de toma de la presión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros buscamos arterias con la palpación y después auscultamos. ¿Qué arterias buscamos con la palpación? Una vez que ya tenemos el paciente sentado con todas las precauciones que hemos tenido. La arteria radial. La arteria radial, ¿y qué otra? ¿La arteria humeral puede ser? La arteria humeral. Que si recordamos anatomía, ¿qué reparo anatómico tiene la arteria humeral?
Acá dicen por debajo del bíceps, bueno, todos están leyendo en la cara interna del brazo. ¿Están de acuerdo? ¿Hay canales ahí o no? ¿Cómo se llamaban? Pobre el doctor Lafalla. O no sé quién les dio anatomía. Canal bicipital, pone Serena. ¿Cuántos canales bicipitales hay? 2, entonces, interno y externo, según lo que ponen acá. Están todos silenciados. Entonces, buscamos en esos reparos anatómicos estas dos arterias. La arteria radial, que nos va a servir, y la arteria humeral. Entonces, por eso, una vez que la tenemos detectada, haciendo referencia a la pregunta de Carlos Federico Garrido, una vez que la tenemos identificada, nosotros vamos a colocar nuestro estetoscopio sobre la arteria, pero no por debajo del esfingomanómetro, jamás, por debajo del manguito, jamás. Incluso van a ver, no es que me las he agarrado con las guardias, pero también ahí es donde hay mayor error de tomar la presión, que incluso hasta, creo que lo tienen como hasta pegado el estetoscopio ahí en el manguito, o sea, algo que no hay ningún libro que hable de esa manera de tomar la presión. Así que jamás tenemos que poner el estetoscopio por debajo del manguito. Siempre buscar arteria. Y si el paciente, por ejemplo, tiene un pulso filiforme, o un pulso débil, o un pulso parvus y tardus, o un pulso, o está hipotenso, probablemente nos va a ser dificultoso la toma de la presión. Pero no por colocar el estetoscopio debajo del manguito vamos a sentir más, sino es que vamos a sobreestimar. A lo mejor el paciente tiene 90 de sistólica y nosotros le vamos a poner que tiene 100 o 110 porque está sobreestimando la presión, siempre poniendo el estetoscopio por debajo del manguito. Bien, bien, gracias, Doc. Bueno, y entonces, una vez que encontramos la arteria humeral y la arteria radial, ya, y colocamos el manguito, que decimos que tiene que tener un dedo entre medio. Ya dijimos el largo y el ancho del manguito, adecuado al brazo. ¿Y a qué altura lo vamos a colocar? A altura ¿Puede del ser 2 corazón. centímetros por arriba del pliegue del codo? Perdón, Abril, ¿lo podés repetir? ¿Puede ser 2 centímetros por encima del pliegue del codo? Bueno, eso dicen los libros, pero como les digo, cuando estamos con el paciente, una vez que tenemos el pliegue del codo, tendríamos que tener 1 centímetro para subirlo 2 centímetros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ponemos 2 dedos al menos. Perfecto, entonces 2 centímetros o 2 dedos por arriba del pliegue. Entonces eso es re importante al momento de colocar el manguito, porque si nosotros colocamos el manguito sobre el codo, también vamos a sobreestimar la presión y ni siquiera ya vamos a poder poner el estetoscopio. O sea, si ponemos el manguito muy abajo, vamos a ponerlo sobre el hueso, vamos a tener que poner nuestro estetoscopio por debajo del manguito para encontrar la arteria humeral. Y todo eso va a llevar a que sobreestimar la presión, tomar de más la presión. Bueno, a ver, les voy a compartir un poquito, así no nos aburrimos, esta parte primero de la clase, pero ven que entre todos podemos ir, me parece más provechoso, y ir evacuando dudas.
Profe, no se escucha. Ahora sí. doctor. Sí, tengo por ahí problemas porque el internet del hospital, entonces, bueno, por ahí van a ver que me pierdo la conectividad. Bueno, como les dije, hablábamos de esto, de la importancia de la cantidad de las personas en el mundo que tienen esta hipertensión, que se calcula, imagínense que el 30% de la población en el 2025 va a ser hipertensa, que es un factor de riesgo importante. Lo más importante es que es fácilmente identificable y tratable. Y recuerden entonces que es factor de riesgo importante para patologías como el accidente cerebrovascular, el infarto agudo de miocardio, patologías muy frecuentes, que generalmente es asintomático durante mucho tiempo y que después, una vez diagnosticado el paciente, que el diagnóstico de la hipertensión es el diagnóstico clínico, lo vamos a hacer con la correcta toma de la presión arterial. Entonces, después una vez, si nosotros hacemos un diagnóstico erróneo de un paciente hipertenso, también el paciente altos costos en tratamiento y le estamos colocando una enfermedad que no tiene. Bueno, como recuerdan de la hipertensión arterial, la fisiopatología, hay una gran porcentaje donde la llamamos hipertensión arterial esencial o primaria, que ya no es tan así que no sabemos bien las causas, y hay en pacientes jóvenes, hay un grupo que ustedes me lo van a decir, que donde hay que tener, sobre todo en pacientes jóvenes, hay que tener más alarma a otra signo-sintomatología o hallazgo en examen físico que me hablen de hipertensión arterial secundaria. Sigue siendo, por definición, que en realidad es porque el Colegio Americano de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología, todos los cardiólogos del mundo se van reuniendo tiempo a tiempo, hay un comité que va poniendo cuál es el valor de presión sistólica y diastólica que hasta deberíamos definir como hipertenso y que, sobre todo, que sería beneficioso tratarlo al paciente. Entonces, eso es siempre dinámico y va cambiando, pero por ahora podemos seguir diciendo hoy en el 2021 que un paciente es hipertenso si tiene más de 140 milímetros de mercurio de sistólica o más de 90 de diastólica. ¿Están todos de acuerdo con eso? Ese es el valor a tener. No sé si me están escuchando. Sí se escucha, profe. Sí, doctor. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ese es el valor a tener en cuenta por ahora, 140-90. Obviamente que hay pacientes que tienen otro riesgo cardiovascular, sobre todo los diabéticos, insuficiencia renal crónica, enfermedades que ya tienen bypass, cardiopatía isquémica, stent, que sería beneficioso tratarlos a partir de 130-80, pero por ahora 140. Dijimos que aumenta con la edad, que es exponencial o directamente proporcional, quedó ahí una duda con eso. Que después de los 50 años hay que tener en riesgo y después de los 75 es mucho el riesgo. Como dijimos, siempre un paciente hipertenso. Ahora, esto es para tenerlo también para el segundo semestre, pero siempre vamos a tener una gran población, una cantidad que son esenciales o primarios, pero en estos pacientes jóvenes, cuando nosotros veamos un paciente joven, sobre todo vamos a buscar otros signos en la clínica, por ejemplo, de un síndrome de Cushing. Ya vamos a ver la fase de Cushing, vamos a ver la redistribución del tejido celular subcutáneo, que hable de una hipertensión arterial secundaria. Los mecanismos fisiopatológicos. Doctor, solo estamos viendo la primer diapositiva, ¿sabe? ¿Cuál están viendo? Dice semiología de hipertensión. Ay, ¿no está pasando? No, doctor. No les puedo creer. Doctor, igual estaba presentando bien, solamente que usted tiene que hacer clic en cada una de las diapositivas al costadito. Solamente estaba moviendo para abajo, por eso no corrían. ¿Pero ahí está corriendo? Ahora dejó de presentar.
Sí. No, el tema es que tengo muy poca conectividad. Y 2 veces... Díganme ahí si si están corriendo las diapositivas, por favor. Sí, ahí sí. ¿Corren? Por lo menos sale importancia. Bueno, la importancia que habíamos dado, la definición 140-90, sobre todo dos definiciones en beneficio de tratar. Tener en cuenta la edad, recuerden que por encima de los 50 años hay que buscar pacientes con hipertensión y más de 75 mucho más. Ahí, ¿todos se ven la diapositiva? Se ve la importancia. Sigue estando en la segunda. Queda ya es un problema de PowerPoint. Queda la importancia. Tiene que quedar mirando usted el Power y ahí ir corriéndolo, porque ha puesto presentar una sola pantalla. No, el tema es que Ahí está, ahí corrió. Ahí sigue corriendo. la comp, ahí ustedes ven, pero lo ven. Ahí está corriendo. Claro, Ahí cuando está. le das clic, ahí Sí, sí, pero va pasando. es un problema de nuestra compu que no tenemos el otro PowerPoint, es incompatible por eso, pero ahí lo ven más chiquito, ¿o no? Sí, ahí se ve bien. Sí, pero se ve Bueno, bien. si lo están viendo así, Sí, se sí, ve lo que pasa es mejor, que profe, sí. cuando pongo pantalla completa no corre. Bueno, ahí entonces lo ven. Sí, sí, le podemos hacer Bueno, zoom. y vamos por lo de las definiciones, que le dije que recuerden 140-90, pero sobre todo porque ese es el valor que hoy está establecido, puede que mañana cambie. De hecho, en pacientes de mayor edad, podemos incluso tolerar la presión sistólica en un abuelo, por ejemplo, a 150 y no le vamos a decir que es hipertenso, de sistólica. Pero por ahora recordar ese valor, 140-90, y de ahí prestar atención que sería beneficioso tratar al paciente. Lo de la edad ya lo he dicho 10 veces, que una gran mayoría va a tener esta hipertensión primaria o esencial, que ya como les dije no es tan así porque fisiopatológicamente hay muchas propuestas de mecanismo, y tener en cuenta la hipertensión secundaria, sobre todo en pacientes jóvenes. Por ejemplo, que vamos a buscar signos y síntomas o semiología de una fase de Cushing, exógeno, por un tratamiento con corticoides, y ese paciente probablemente va a tener hipertensión, o va a tener un síndrome de Cushing endógeno por una patología de sus glándulas suprarrenales, por ejemplo, y va a ser joven y va a ser hipertenso. O un paciente con feocromocitoma, que vamos a ir viendo todas estas causas que son, a Dios gracias, muy pocas, menos frecuentes, y se dan en pacientes jóvenes y que tienen otra manera de presentarse. Los mecanismos ya, eso todo lo han estudiado en fisiopatología y no es el motivo de la clase de hoy. Entonces, como les dije, hay formas secundarias que ahí sí tenemos que tener. Por ejemplo, el síndrome de Cushing, que ya se los dije. ¿Alguien ha leído cómo se presenta la hipertensión arterial en un feocromocitoma? ¿Se recuerdan algo del feocromocitoma? ¿Han estudiado fisiopatología? Es productor de catecolaminas. Claro, es productor de catecolaminas. Y de una la descarga, hipertensión por creo que era decirlo, paroxística. Claro, paroxística. Y entonces, ¿qué puede tener el paciente entonces asociado a su crisis hipertensiva? ¿Qué va a referir en la anamnesis? ¿Qué vamos? Taquicardia puede ser por la liberación de Bueno, proteínas. taquicardia asociado. ¿Qué más? Rubor, calor. Sudoración y Sudoración profusa. hay Todos- aumento de catecolaminas en la orina. Bueno, sí, pero esos son exámenes complementarios. Ahora estamos buscando, nosotros estamos en semiología, así que tenemos que todo hablar de clínica de pacientes, signos y síntomas. Porque el paciente no va a venir y nos va a decir, tengo catecolaminas en orina. Eso sí, lo vamos a razonar y lo vamos a ver en medicina interna 2, pero ahora hay que prestar atención a esto cuando estemos haciendo la anamnesis del paciente que consulta por hipertensión arterial.
Y por ejemplo, en una coartación de aorta, ¿qué vamos a tener al examen físico? Es una patología congénita, también muy poco frecuente, a Dios gracias, pero que vamos a encontrar un paciente hipertenso joven. Entonces tenemos que tenerla en mente la coartación de aorta. Puede ser que vaya a haber diferencia entre miembro superior y miembro inferior. ¿Miembro superior y miembro inferior o miembro derecho e izquierdo? No, para mí entre brazos y piernas va a haber una diferencia por lo menos de pulso. ¿Cuánto? Ahí viene un concepto muy importante, no sé quién está hablando porque no veo porque estoy presentando, pero es un concepto muy importante que es esto, de que tenemos que tomar la presión en los dos brazos y en al menos un miembro inferior. Siempre. ¿Y puede haber diferencia entre un brazo derecho e izquierdo? Sí. Sí. Y puede haber diferencia. ¿Y hasta cuánto podemos tolerar? 10 milímetros de mercurio. Hasta 10 milímetros de mercurio puede haber diferencia. Y si hubiera más de 10, ¿qué ocurre? ¿Qué patología podría estar teniendo el paciente? Nada. Bueno, entonces, en la coartación aórtica, una compañera dice que la diferencia entre el miembro superior e inferior. ¿Están todos de acuerdo? O sea que Sí. yo le tomo en el brazo, va a tener una presión sistólica, supongamos, de 160 y en la pierna izquierda va a tener menos o más. O la diferencia va a ser... Menos. Ajá. Menos. Menos o normal en miembros inferiores. Y entre un brazo y el otro va a ser igual. Sí, igual o variar esos 10 milímetros de mercurio. ¿Están todos de acuerdo? Doctor, en esa asimetría que voy a tener del pulso en brazo y pierna, ¿es menor o sea, es menor la tensión arterial sistólica que voy a tener o es mayor? Justamente es lo que estoy preguntando. ¿No sería mayor en 20 milímetros de mercurio? ¿Mayor a dónde? A ver, dijimos al principio que podemos tolerar una diferencia entre el brazo izquierdo y el brazo derecho de hasta 10 milímetros de mercurio y eso es normal. O sea que a un paciente le puedo tomar en el brazo derecho 120 de sistólica y en el brazo izquierdo le puedo tomar 130. Y eso es normal. Lo que no es normal, más de 10 milímetros de mercurio. Entre brazo izquierdo y brazo derecho. ¿Estamos hasta ahí todos de acuerdo? Ahora, estamos hablando en el caso de una coartación aórtica, que puede ser una causa secundaria de hipertensión poco frecuente en un joven. Estamos viendo que semiológicamente que vamos a encontrar una presión mayor en el brazo que en la pierna, más de 20, más de 10, o diferencia entre el brazo izquierdo y el derecho. La diferencia la vamos a encontrar entre los miembros superiores y los miembros inferiores. En los miembros superiores va a haber hipertensión arterial y en los miembros inferiores valores inferiores o normales de tensión arterial.
Bueno, ¿y la diferencia? ¿Hay un valor de diferencia? Sí, más de 20 Mayor a milímetros de 20. mercurio. Más de 20. Más de 20. Bueno, algunos nos van abandonando. Entre los brazos no depende de a qué altura esté la coartación, si está en el arco de la aorta o en algún otro lugar. ¿Cómo? Ah, depende del lugar de la coartación. Claro, porque Anatómico. si está antes de que salga la subclavia derecha o izquierda, dependiendo, puede que variar la presión en una u otra, o quizás en ninguna. Perfecto, eso, muy bien. ¿Vieron? Entonces, el concepto que nos tiene que quedar entonces es que vamos a tomar la presión en los dos brazos y en un miembro. ¿Mm? Muy bien. Después, por ejemplo, el hipotiroidismo. ¿Alguien sabe la fascie nada más del paciente hipotiroideo o la fascie del paciente hipertiroideo? El hipertiroideo la fascia es más alargada, el hipotiroideo tiende a ser un poquito más débil. No logro escuchar, no sé si es que yo en mi conectividad. ¿Alguien puede escribir la fascia del paciente con hipotiroidismo? Están estudiando fascias y ya por dónde van ya en los teóricos. Es más bien Es una abogatada. fase abotagada con depósitos en los ojos están hinchados, están inflamados. Es una fase abotagada. Sí, pero ¿qué quiere decir abotagada? Como que está dematizada. Como edematizada, pero no es el edema bipalpebral de un síndrome nefrótico. No, es Demos la duro. oportunidad. Es un edema duro. ¿Qué más puede tener? ¿Cómo se dice la lengua aumentada de tamaño? O de tamaño grande. Macroglosia. Macroglosia. ¿Qué más? Inexpresiva. No logro escuchar, perdón. Expresiva. ¿Tiene qué? Cierta inexpresión. Inexpresión. Sí. Eso es otra fase, por ejemplo, de un paciente con Parkinson. Con Parkinson. ¿Y cómo se llama cuando un paciente no tiene expresión? El prefijo tiene que ser A. Jugador de póker. Sin orina. ¿Ah? La fase de jugador de póker. Sí, de jugador Eso de me póker. preguntan. ¿Cómo se llama? Sí, pero ¿cómo se llama cuando el paciente no tiene expresión? Lógicamente, ¿cómo ponemos nuestra historia? Porque el paciente hipotiroideo sí tiene expresión. Tiene macroglosia, tiene esa fascia abotagada, tiene las cejas despobladas desde la periferia, tiene como la mitad de las cejas, digamos. Bueno, y el paciente con hipertiroidismo, que también puede estar hipertenso, ¿qué fascia tiene? ¿Algo característico? ¿Tiene retracción palpebral o no? Retracción palpebral, eso me suena a que el ojo está hundido o salido, o Tiene exoftalmia. Como más bien salido para... eso, tiene Está aumentada la hendidura. Y el exoftalmo, recuerden que es bilateral o unilateral. Bilateral. Bilateral, porque hay otras enfermedades que dan exoftalmo unilateral. Entonces nosotros ya el paciente que ingresa a la consulta o ingresa a la guardia estamos viendo un exoftalmo. ¿Qué más va a tener el paciente hipertiroideo? Posee los, ¿cómo se llama? Los relieves óseos muy marcados. El rostro delgado, profesor. Puede presentar bocio. ¿Cómo? Bocio. ¿Eso dijeron? Sí, bocio.
Perfecto. Recuerden que nosotros Sí. en Mendoza somos una población endémica de patologías de la tiroides. El rostro también puede estar delgado y alargado. Bueno, Y la piel suele estar caliente. perfecto. Tienen como más temperatura los pacientes hipertiroideos, digamos. Entonces ven cómo al momento del examen nosotros ya con la FASI podemos ir buscando alguna causa secundaria de hipertensión, como se lo revuelvo a repetir, a Dios gracias que son menos frecuentes que los pacientes con hipertensión primaria o esencial. Bueno, recuerden el consumo de anticonceptivos orales en las mujeres, que eso ya lo rescatamos en la anamnesis, y la hipertensión durante el embarazo. ¿Alguien ha leído cómo le tomamos la presión arterial a las embarazadas? ¿Cómo se le debe tomar la presión? Porque hay una enfermedad que vamos a estudiar en 5º año que es hipertensión inducida por el embarazo. Y ahí hay conceptos de eclampsia, preeclampsia, que la eclampsia de hecho es una emergencia hipertensiva. Entonces, pero ante todo ahora tenemos que saber cómo le tomamos la presión a la embarazada. ¿Cuál es la técnica? Doctor, ¿la presión se debe tomar en decúbito lateral derecho o izquierdo para evaluar la importancia de la comprensión del útero sobre la vena cava inferior? O sea, yo estoy interpretando que hay que tomársela acostada a la embarazada. En los últimos 3 meses. Pero si yo la pongo en decúbito lateral, hay un brazo que se le va a quedar apretado. Es como dormir de costado de cúbito lateral. Claro. ¿Todos nos siguen ahí? La enfermedad puede aparecer después de las 20 semanas, que es cuando tenemos que prestar más atención. Después de las 20 semanas de gestación. Pero la presión, en cada control, se le toma la presión a la embarazada. En cada control del embarazo normal. Pero ustedes dicen que se la tomamos en decúbito lateral izquierdo. ¿Están de acuerdo? No puedo ver quién está hablando porque estoy presentando. Jessica, doctor. Era lo que había leído, pero bueno, no entiendo que la lógica es esa. ¿O es mejor tomársela sentada? Para evitar esto lo del útero. ¿No se le toma como a una persona normal? Sentada, digamos, con el brazo descubierto, apoyado en la mesa. Claro. Perfecto. Muy bien. Y después vamos a estudiar que, por ejemplo, en la hipertensión inducida por el embarazo, que es otro mecanismo fisiopatológico, a la embarazada no le restringimos el consumo de sodio de la dieta excesivo. Todo el mundo debe comer normales cantidades de sodio. Eso estamos todos de acuerdo. Pero no si le hacemos una dieta hiposódica. Bueno, como les dije, todos los años se reúnen todas las sociedades y van poniendo. Esto no lo tenemos que recordar ahora, si es hipertensión normal, prehipertensión, estadio 1, estadio 2, todo eso va cambiando dinámicamente. Lo que sí tenemos que saber es que por encima de 140/90 el paciente va a ser hipertenso. Y ahora tenemos que estudiar muy bien la técnica. Ya dijimos que hay que tener en cuenta, ¿alguien sabe el concepto de la hipertensión de guardapolvo blanco? Lo dijimos. Es un paciente que en su domicilio se controla la presión, que le hacemos todos los estudios para ver si hay daño de órgano blanco y cada vez que viene a la consulta está hipertenso. Ya lo vamos a reforzar eso también, pero y que no lo puede evitar y siempre tiene cifras tensionales por encima de 140/90, pero hay otra hipertensión que se llama hipertensión enmascarada. ¿Alguien lo ha leído?
¿Están viendo las diapositivas? Sí, doctor. Yo no he leído lo de hipertensión enmascarada. ¿Lo están googleando? Bueno, como les dije, ya lo hemos hablado, lo importante es lo del manguito, que se adapte al diámetro del paciente. Normalmente, acá en el hospital, los que cursan con nosotros, ya les voy a mostrar, tenemos nosotros hechos a medida para el brazo del paciente obeso, para el paciente más flaco, para el niño, son diferentes. En general, para un adulto normal de 70 kilos, como hemos estado hablando, el manguito es de 35 centímetros de longitud y de 12 a 13 centímetros de ancho. Ahí lo googleé, doc. Lo googleaste, a ver qué dice. Sí, sería lo inverso. Un paciente que es hipertenso y en el momento de la toma con el médico le da normal la presión. Perfecto, por eso se llama hipertensión enmascarada. Pero nosotros, ¿qué tenemos que buscar a la semiología de ese paciente? ¿Qué tenemos que prestar atención? ¿Puede ser las características del pulso? Sí. ¿Qué características? ¿Ya han tenido el teórico de pulso arterial o no? No, doctor. No, doctor. ¿Y alguien lo ha estudiado? Es la frecuencia, la intensidad, el ritmo. Sí. Una La amplitud que se amplitud llama frita. Tienen que estudiar mucho esta materia, 8 horas por día. Más los prácticos. Bueno, ¿y qué pulso va a tener el paciente con esta hipertensión enmascarada para no irnos del concepto? Pero todos estamos de acuerdo con eso, que es el paciente que es al revés, que viene, le tomamos la presión y siempre en la consulta tiene la presión normal. Pero, por ejemplo, tiene alterado las características del pulso. Pero, ¿qué tipo de pulso tendría ese paciente? ¿Un pulso saltón? Saltón, Zeller, Magnus. Perfecto, bueno, después igual vamos a ir evacuando todas estas dudas y recuerden que todos los docentes en la plataforma pueden le vamos contestando un poco lento porque también trabajamos de manera virtual con la práctica final no obligatoria, entonces estamos así con estas actividades virtuales, pero todas las dudas me las pueden mandar al mail. La postura ya lo hemos hablado, sobre todo el paciente sentado con la espalda apoyada, con el brazo descubierto, en la mesa, relajado, el puño abierto, las piernas descruzadas. Todo lo que tenemos que tener antes, por lo menos 30 minutos no haber tomado café, ni mate. Todo esto lo hemos hablado, ¿cierto? Recuerden siempre cuando estén en la guardia estos recaudos que son muy importantes. Esto no, dijimos no por debajo. Para eso primero, palpatoriamente, buscamos la arteria humeral y la arteria radial. Y entonces, esto sería lo correcto. Ponemos no, entonces ahí no por encima 2 centímetros o 2 dedos por encima del pliegue del codo. Y por ahí, como ya lo vamos a practicar, ustedes ya lo pueden practicar en su casa, por ahí uno después como que le faltan manos. Es decir, ay, ¿cómo hago? Entonces, una vez que ya puse el tensiómetro, con todas las precauciones, ya puse el manguito y ya sé dónde están las 2 arterias. Ahora, luego, ¿qué hago? ¿Agarro el estetoscopio o no? No, tengo que empezar a insuflar. Tienen que empezar a insuflar. Con el estetoscopio, que todavía no hace falta que lo tenga en mi mano. Porque, como ven acá, el paciente acá ya está desinflando, como ven ahí. No sé si ven en mi cursor. Entonces,
Primero empiezo a inflar el manguito. O sea, y con, suponte, la mano izquierda o la mano derecha. Y con la otra mano, ¿qué tengo que estar haciendo? Buscando el verificar. ¿Cómo? El pulso radial, hay que palpando el pulso radial. Palpando el pulso radial. Y yo voy inflando, insuflando el manguito hasta que dejo de sentir palpatoriamente el pulso radial. Una vez que colapsa el pulso radial y yo ya no lo siento más, ¿cuánto sigo insuflando? 20 milímetros de mercurio. Máximo 20 milímetros. Ideal son 20. O sea que si yo a los 120 milímetros de mercurio no siento más, no palpo más el pulso radial, subo hasta 140. No más. ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí, doctor. Y de ahí comienzo una vez que ya lo tengo, no puedes la arteria estar comprimida tanto tiempo porque hay liberación de factores y todo. A la isquemia, hay como una isquemia, o sea, hay reactividad de esa isquemia transitoria, porque yo le provoco una isquemia al apretar la arteria, ¿cierto? Entonces, inmediatamente tomo mi estetoscopio y como ya he ubicado la arteria humeral en el canal bicipital que hablábamos, pongo el estetoscopio ahí. Y obviamente ya dejé de palpar la arteria radial y de ahí probablemente, lo más probable es que la presión sistólica va a coincidir la auscultatoria con la palpatoria. O sea, a los 120 que dejé de palpar la presión sistólica, ¿qué voy a tener auscultatoriamente ahí? Cuando empiezo a desinflar. De 140 empiezo a desinflar y voy a llegar a 120, ¿qué voy a tener? El primer ruido. El primer ruido. ¿Cómo se llaman esos ruidos? De Korotkov. Sí. Es el primer ruido. ¿Y el primer ruido corresponde a la sistólica? Sí. Sí, a la sistólica. Camila está hablando. No, Luz. Ah, Luz. Chicos, ¿y todo el resto? Nadie habla. Dejé de presentar para ver a quién... Entonces, ¿alguien ha leído estas fases, estos ruidos? No sé cuál es la pregunta, Doc. ¿El primer ruido o el segundo? No sé cuál es la pregunta. O sea, el primer ruido es que sería la fase 1, es la presión sistólica, y el quinto ruido, creo que es, o sea, el último, es la presión diastólica. Claro, cuando desaparece. Eso es lo que estaba preguntando. A ver, si están todos de acuerdo que el primer ruido corresponde a la presión sistólica. ¿Alguien nos puede describir, alguien que lo haya leído, que más o menos lo entienda, cómo son las fases estas de estos ruidos? Doctor, hay cuatro fases. En la primera fase, cuando escuchamos el primer ruido, es la presión arterial sistólica. Después vamos a tener una segunda fase en donde vamos a escuchar como ruidos soplantes, son poco audibles. Después tenemos la tercera fase que voy a escuchar como ruidos secos. Y en la cuarta fase, cuando ya dejo de sentir estos ruidos, es la presión arterial diastólica. En realidad es en la quinta fase cuando desaparecen. Esa es la diastólica. Porque la cuarta fase... Perdón, Luz, que no tengo poca conectividad. ¿Cómo fue eso lo que dijiste? Que en realidad la diastólica es la quinta fase cuando desaparece el ruido. Ahí es la presión diastólica, no la cuarta. Es verdad, bueno, la cuarta es la amortiguación. Estoy más de acuerdo con eso. Por eso es el motivo del cual nosotros no tenemos que aumentar la presión más de 20 milímetros de mercurio cuando dejo de palpar la arteria radial, porque hay un riesgo del pozo auscultatorio, de todo esto que están hablando las chicas entre la cuarta y la quinta fase. Y tampoco, como van a ver, que no sé, de acuerdo a la cara del paciente, o no sé cómo, hay pacientes, no sé, cuando le toman la presión le suben hasta 180,
el manguito, o le suben a 200, o eso es totalmente incorrecto. Quien haga eso en el examen final, obviamente que inmediatamente va a ser desaprobado en cualquier hospital. Por eso esto es muy importante repasarlo, que lean estos conceptos y si quieren nos volvemos a juntar. Bueno. Doctor, ¿el pozo ocultatorio nos puede dar una presión diastólica equívoca? Claro. O sistólica también, porque imagínense si yo, la arteria radial no la estoy palpando y la arteria colapsa a los 120, pero como no estaba palpando la arteria radial, lo subo hasta 180 porque me parece que tiene la presión alta. Incluso al revés. Hay pacientes que tienen una crisis hipertensiva y llegan con 220 de sistólica y 120 de diastólica, supónganse. Y si yo subo hasta 180, incluso todavía ni voy a colapsar la arteria. ¿Me siguen en ese concepto? Sí, se entiende. Que es muy importante la palpación de la arteria radial hasta lograr colapsarla y de ahí subir solo 20 más. Y de ahí vienen todos estos ruidos que los tienen que repasar y los vamos ir repasando en todos los prácticos. Ahí estoy leyendo el chat que la fase del hipotiroidismo es el mixedema, como dice acá la compañera, que por eso es abotagá, es mixedema. También lo tiene en las piernas el paciente. Bueno, creo que hasta acá después vamos a seguir. Hasta acá es importante, creo, lo que hemos repasado. Entre todos debemos construir el conocimiento y todos deben participar. Para eso estamos ahora. Podemos equivocarnos, podemos decir conceptos buenos, malos, pero creo que entre todos es mejor porque hay algunas dudas que le surgen a uno que a otros no. Y les pido por favor que lean, porque es más provechoso. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta. A mí me quedó la duda, Doc, está bien que nos dijo que lo leyéramos, pero si no después lo busco. Cuando en el síndrome de la hipertensión enmascarada, ¿qué pulso deberíamos escuchar en el hipertenso? Sería parecido a la insuficiencia aórtica, a la estenosis aórtica. No, el pulso de la estenosis aórtica tiene una característica que es parvus y tardus. Sí. El pulso de la insuficiencia aórtica es un pulso Zeller, o en algunos otros libros van a leer Magnus y Zeller. Sí. Bien. Y lo palpamos, no lo escuchamos, lo palpamos al pulso. Bien. ¿Qué pulso va a tener el paciente hipertenso? Esa es mi duda. Ya lo deben estar googleando algunos. Bueno, entonces nadie. ¿Y qué otra característica? Primero que aparte también la hipertensión enmascarada, vamos a tener otros signos de daño en otros órganos blancos. Entonces voy a decir, ¿cómo? El paciente cada vez que viene a la consulta no tiene la presión alta, pero tiene un montón de otros daños, como retinopatía hipertensiva, hipertrofia en el ventrículo izquierdo, fallo renal. Muy bien, igual Carlos, eso lo vamos a repasar también en conceptos son todos conceptos. Y después, como van a ver en las otras diapositivas, que si quieren después nos volvemos a hacer otra reunión, cuando terminemos todos los prácticos, todos los teóricos, queda tiempo siempre, donde ahí
definiciones de hipertensión, presión de pulso, tensión arterial media, pero por ahora no es muy necesario para este momento de donde estamos cursando, pero son conceptos que también ya los traen de fisiopatología y de fisiología. Así que les va a servir mucho también para la clase que les va el doctor Limia de soplos, recordar, abran los libros de fisiología, la curva de presión-tiempo y de presión-volumen, sobre todo la curva de presión-tiempo del ventrículo izquierdo. Muy bien, bueno, debo abandonarlos porque ya necesitamos para seguir dando prácticos. Chao, doctor, gracias. Hasta luego. Chao, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, doctor, gracias.